Saludos cordiales, astroescuchas, de nuevo con ustedes, un placer saludarles. Bien, este video va dirigido a unos temas muy importantes para nuestra reflexión. Como siempre, te invito a reflexionar conmigo sobre los sucesos del planeta y la elevación de conciencia, así como la ascensión planetaria que estamos viviendo. Quiero darle las gracias a todas las personas que me han estado escribiendo, porque tenemos varios espacios abiertos para contactar contigo y para elevar nuestra conciencia en visiones que ayuden a conectarnos con las energías de la galaxia, con las energías supremas de la divinidad, y no en causarnos fijación mental con los sucesos que están sucediendo de una manera negativa. Hay que enfocarlos, hay que visualizarlos, pero hay que tratarlos en su justo valor. Muy bien, tenemos un espacio en Telegram, nuestra escuela Eleusis, y vamos a dictar un nuevo taller sobre terapias de elevación de conciencia, las terapias EVA. Así que te invito todos los domingos a las 7 de la noche a sintonizar Telegram para que recibas esta información. También tenemos un espacio, tanto en Telegram como en WhatsApp, sobre nuestras notas astrológicas diarias, tanto por la bitácora del día, que la puedes encontrar en Instagram, también en nuestro chat de paladines en WhatsApp, donde también publico ahora Invítame un café, donde podemos conversar tú y yo, si tú lo deseas, acerca de cualquier aspecto energético que te voy contando en mis notas del día a día. Así que con todo este trabajo que he tenido, me he distanciado un poco para hacer estos videos que tanto les gustan y que permitan una investigación y una presentación de información que sea suculenta para ustedes, que sea de valor para ustedes. Hoy te voy a hablar de 3 aspectos muy importantes, y uno de esos aspectos tiene que ver con la demostración que el cambio climático tiene que ver con algo superior. Y la reflexión va en este sentido. Se ha estado diciendo que el responsable de toda la alteración ecológica del planeta, de todos los cambios climáticos, tiene que ver con el uso de los combustibles fósiles, la industria, la tecnología que hemos desarrollado y de alguna manera la malversación que el hombre ha hecho de los recursos naturales. Sin embargo, ¿por qué? Y aquí viene lo importante, está cambiando todo el sistema solar. Porque hay cambios climáticos también extraordinarios en Marte, en Júpiter, en Saturno, en Urano. Temperaturas extremas, históricas en esos planetas que nunca se han visto. También tormentas eléctricas dramáticas, campos gravitacionales alterados. Entonces está pasando allí también el hombre terrestre responsable de lo que está pasando en esos planetas. Yo creo que ya es hora que vayamos reflexionando que esto es un cambio estelar, esto es un cambio galáctico y que tiene que ver con un gradiente espiritual. Por eso te digo que si no hablamos de estos temas con un vector espiritual, pues lo que vamos a generar es demasiada retórica científica y tal vez hasta política sobre algo que evidentemente no va a tener sentido si no lo enfocamos de una manera espiritual. Estamos pasando por una escalada de evolución no solamente en la Tierra, sino también a nivel planetario. Así que en muchos lugares del planeta, como el planeta Tierra, también se está pasando por una transición energética. Vamos del superhombre al suprahombre, del suprahombre al ultrahombre. Del ultrahombre vamos a las conciencias resplandecientes, angels, que también son grandes soles, luminarias de conciencia, que dirigen los universos. Y ellos también están creando y ellos también están trascendiendo a otros universos. Todo eso está pasando en nuestra galaxia, en nuestro macro universo evolutivo.
No solamente es la Tierra la que está evolucionando. La Tierra estaba en una cuarentena espiritual, estaba en una cuarentena de no intervención, estaba en un caldo de cultivo supervisado y estudiado por las grandes conciencias de la galaxia. Y en este momento vamos a ser sometidos al fuego de la experiencia, para que ese filo de esa espada que va a estar entallada al fuego vivo y con un martillo muy contundente, para hacer de esa espada un espécimen, una pieza de incalculable valor. Tenemos que enfrentarnos a nuestra naturaleza, vernos, como decían los mayas, en el gran salón de los espejos, enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos, enfrentarnos a aquellos que no comprenden que el amor es la ley suprema del universo. Y eso pues trae mucho dolor, es cierto, pero también trae mucha sabiduría y trae invulnerabilidad de nuestras vidas. Así que vamos a reflexionar sobre esto ya de una manera mucho más categórica, porque esta información está tomando todos los canales de las agencias de noticias oficiales, cosa que no había sucedido. Ya los portentosos desastres naturales, inundaciones en toda Europa, en Alemania, Austria, Países Bajos, Bélgica, China, las grandes catástrofes de las represas chinas y la cantidad de muertes por incendios, extremo calor en Canadá, California, están llevando a la Tierra a una consideración migratoria a consecuencia de desastres naturales de gran envergadura. ¿Qué va a traer todo esto? Va a traer, por supuesto, al haber grandes desastres naturales, van a haber demandas de suministros. Y el planeta, que muchos países no tienen una capacidad autosustentable de suministros, llamemos comida, agua potable, medicinas, van a demandar la ayuda de otras naciones. Y esto va a traer una crisis económica sin precedentes. Y te estoy hablando de esto porque hablábamos, si lo recuerdas, de estos temas desde el año pasado, y mucha gente se conmocionaba pensando que lo que se quería era distraer la atención en cosas negativas, y que realmente estos problemas geológicos del planeta Tierra no iban a tener ese impacto que se estaba especulando. Tanto es así que muchas personas preferían encerrarse en conceptos puritanos de la ascensión planetaria y no abordar la realidad. Si la realidad no es abordada de una manera consciente, no estás recibiendo el aprendizaje ni el crecimiento espiritual que se necesita. Simplemente te estás encapsulando y así no vamos para ese baile cósmico. No lo vamos a lograr. Bueno, quería hablarte de esto para que te des cuenta de que hay una gran amenaza en la Tierra, y mi pregunta es, ¿estás preparado para enfrentar esto? ¿Lo vas a enfrentar con una conciencia materialista, de miedo, de pánico, o lo vas a hacer confiando en que hay un poder dentro de ti que puedes desarrollar para evitar todo esto, o para trascenderlo en una nueva dimensión, en una vibración superior, en la vibración del suprahombre, el hombre de la quinta dimensión? Ya nosotros no estamos ya para ser enclaustrados, vigilados, ni custodiados, ni protegidos por extraterrestres de alta envergadura. No, nosotros nos podemos proteger a nosotros mismos, y se nos está soltando como la madre pájaro que suelta los polluelos para que vuelen. Algunos se caen al suelo, pero otros logran volar. De eso se trata toda esta experiencia tan dramática que está viviendo el planeta Tierra. Entonces, por otro lado, quería hablarte de los escenarios de cambio de conciencia que está viviendo el planeta Tierra. Y entonces tenemos el escenario, por ejemplo, de Cuba,
Cuba una nación ilustre, una nación con unas características genotípicas bien interesantes. Y fíjense, también les voy a distinguir esto para que reflexionen sobre ello, que el genotipo del cubano en los tiempos de los años 60, en la época de Batista, eran los seres más divertidos que había en Centroamérica y tal vez en el resto de América Latina. Allí estaban los grandes casinos, allí estaban los grandes cantantes, las grandes diversiones, los cabarets y, por supuesto, Cuba fue víctima desde un principio, fue tomada por las grandes mafias de Estados Unidos. Las grandes mafias de Lucky Luciano, en Chicago, Nueva Orleans, Florida, todo esas mafias, digamos, domésticas que tenía Estados Unidos, se tuvieron que enfrentar en algún momento con el sistema de mafias corporativas dirigidas por el gobierno profundo. Y bueno, fueron desmanteladas, y al desmantelarlas también se desmanteló Cuba. Y se ayudó, la CIA ayudó a Fidel Castro, Eisenhower ayudó a Fidel Castro a llegar al poder y a derrotar a Batista, porque era un grupo de aristócratas terratenientes, porque así era Fidel Castro y el mismo Che Guevara, eran burócratas, eran hijos de personas pudientes en Cuba que estaban muy vinculadas al gobierno estadounidense. Y recordemos cuando Fidel logró liberar a Cuba de Batista, también había un malestar de los mismos militares porque no se compartía toda la fortuna de los grandes prostíbulos y cabarets, casinos, con el resto de los personeros militares que había allí. No se hace ahora con mucha experiencia, porque ese modelo cubano pasó a otros países y ahora se tiene muy en cuenta los militares. Pero en aquella época ese error de Batista hizo que tuviera muchos enemigos, y finalmente lo que sucedió fue que estos muchachos trentones, barbudos, lograron a través de una revolución, entre comillas, muy doméstica, desplazar esa dictadura, y luego ellos se convirtieron en otra dictadura. Pero al principio, los 3 primeros años antes de Bahía de Cochinos, había un contacto directo entre los Rockefeller y diferentes inversiones que hacía el gobierno americano en Cuba. El bloqueo que vino sobre Cuba se hizo más fuerte en la época de los Clinton, y ya sabemos que Clinton, esposo de Hillary, ya sabemos quién es Hillary y todo lo que hizo en el gobierno de Obama, pues impuso cada vez más fuertes medidas de embargo para Cuba. Y detrás de esas medidas estaba todo el plan experimental que iba a tener sus frutos en estos laureles, en esta época de los años 20, ¿no? Del 2020. ¿Por qué? Porque aquí es que viene la aplicación de la Agenda Mundial Globalista 2030. Y entre tantas cosas se necesitaban escenarios experimentales para probar cómo se podía controlar a la población. Entonces, todos estas narrativas de control se plasmaron y se evidenciaron en el pueblo de Cuba. Y tanto es así que tanto la Fundación Clinton como la fundación de Bill Gates y Melinda y Bill Gates, se aprovecharon de aplicar muchas de sus tecnologías y de sus experimentos en Cuba, como lo han hecho también en India y en otros países donde la población está muy inocente, los gobiernos son muy permeables a este tipo de prácticas. Entonces tenemos que Bill Gates experimentó con sus mosquitos transgénicos
y aplicar los nuevos cambios para evitar supuestamente la malaria, el dengue y otras enfermedades relacionadas al mosquito, y supuestamente hicieron experimentos con los cubanos. Ahora tenemos en este nuevo solar, que se supone que estaríamos en un mínimo solar, según los estudios de los ciclos del Sol. El Sol debería estar en un mínimo solar porque hubo un ciclo de 11 años donde evidentemente hubo una actividad solar muy alta. Pero en este mes de julio hemos tenido más de 3 ya tormentas solares tipo X de gran magnitud que han ocasionado cambios biológicos en el planeta. Se están desplazando muy peligrosamente ciertas placas tectónicas y el Pacífico, el cinturón de fuego del Pacífico está ardiendo, grandes volcanes se están activando. No tenía precedentes históricos las grandes temperaturas, ni el despertar volcánico que estamos teniendo, ni la frecuencia sísmica que estamos teniendo. Tenemos por promedio terremotos que superan los 5 grados en la escala de Richter, y estamos viendo inundaciones de cantidades de lluvia que no se habían registrado históricamente en algunos países. Y todavía estamos al comienzo del verano en Europa. Falta ver también los embates del invierno. Y si esto va creciendo, ¿qué será lo que va a pasar entonces en el 2022? Ya tenemos algunas políticas que se están tratando de aplicar en la ONU para el 2022 y tienen que ver con esto del hambre. De que así como Gates hizo un experimento previo la pandemia y hablaron de posibles escenarios de lo que podía pasar en caso de virus asaltar al planeta, ahora están haciendo los mismos ensayos para saber qué pasaría en caso de que falte la comida. Y un escenario de estos es Cuba. En Cuba estamos viendo primero la reactividad que está teniendo el pueblo cubano, que no era tan predecible, porque en realidad de estos genotipos, y aquí vuelvo otra vez con el ADN, porque los maestros de las estrellas nos han hablado de que nosotros somos seres que tenemos que llegar a ligar nuestra cadena de ADN. Tenemos dos hélices y tenemos que llegar a las 4 hélices. Tenemos que liberar toda la energía espiritual, activar nuestros codones de la cadena de ADN y desarrollar ciertos poderes espirituales. Y la dominación o el control mediático que se está haciendo sobre la humanidad en estos momentos, de aterrorizarla, de llevarla por un camino de desesperación, puede bloquear esto. Además de la tecnología, el transhumanismo. Ya, por ejemplo, tanto Zuckerman en Facebook y el mismo Microsoft y Bill Gates han estado experimentando con microchips que pueden ser instalados en el cerebro para manejar ahora los celulares, las computadoras. Los dispositivos informáticos van a estar conectados neurológicamente al ser humano a través de chips que al principio serán externos y luego serán internos al hombre. Realmente esa es la meta. Y eso está saliendo en los medios formales de comunicación. No es algo que sea conspiranoico, es algo que está a tu disposición si lo quieres investigar. Entonces, en ese sentido, Cuba ha sido un medio de experimentación para las prácticas que se están haciendo en todo el mundo. Y fíjate que la izquierda es el movimiento per se que se quiere instalar en América Latina. Veamos lo que está pasando en Chile con la nueva constitución que se está discutiendo, y realmente los movimientos que están participando, grupos sociales que están participando en la definición de la nueva constitución son todos de izquierda. Eso es bien interesante. Y lo que se está hablando es de crear un tipo de gobierno que sustituya hasta el presidente y crear un modelo tal vez de primer ministro al estilo comunista. También vemos
los perfiles de Bukele, de Pedro Castillo, hasta el mismísimo Iván Duque, el presidente Lasso en Ecuador, todas las tendencias, a pesar de que sean partidarios de la derecha, están tomando medidas de control al estilo de la izquierda y se está perfilando mucho el cambio hacia la izquierda. También, y no se habla pues de Daniel Ortega y López Obrador en México. Entonces, ¿qué tenemos? Un modelo de control autoritario que va a ser muy conveniente para lo que es la proyección globalista, el gobierno mundial, el orden mundial que quiere implantar. Tenemos que reflexionar sobre lo que está pasando porque este proceso de normalización del autoritarismo va a ir en aumento, justificado por todos los cambios biológicos del planeta y por los virus que pueden atacar a la población, porque siguen las cepas. Y hay otras situaciones dudosas acerca del modo como se está tratando de paliar estas pandemias. Hay que tener mucho ojo y mucha conciencia de lo que está en todo acá, porque más allá de tu vida, porque va a morir mucha gente y está muriendo mucha gente, está la supervivencia del ser humano, que se le quiere alterar, que se le quiere sabotear en su proceso ascensional. Este es un momento para que todos nos tomemos de la mano a nivel espiritual, es un momento de espiritualidad. Esto solamente se supera a través de tu ser espiritual, de una visión espiritual, y no a través de ninguna actividad materialista, de ninguna revolución violenta. Esto es un proceso de elevación de conciencia. Tienes que trabajar sobre ti mismo porque tu resonancia electromagnética es lo que va a cambiar el planeta. Es lo que va a hacer que el ADN de todos nosotros cambie. Cuando lleguemos a la masa crítica, este proceso será tan natural y imparable. Nadie podrá hacer nada, porque nadie puede ir en contra de la divinidad. Entonces, estamos pasando por esta prueba y si no nos merecemos, llegaremos a ese nivel de conciencia, de la unicidad, del amor y a un sistema de vida, una sociedad totalmente diferente. Espero que toda esta información haya sido de tu utilidad y como siempre, no dejes de seguir en 333 en Instagram, nuestro programa de todos los sábados a las 3:33 hora de Venezuela, y por las redes sociales de Telegram, Facebook y WhatsApp, nuestro grupo de paladines espirituales. Muchísimas gracias, bendiciones para todos.